Hoy preparo para ti blondie de mantequilla tostada y manzana. Hola mi gente, hoy te traigo directamente desde los Estados Unidos este delicioso blondie de mantequilla tostada y manzana. La mantequilla se tuesta mediante una técnica súper sencilla que consiste en fundirla y en dejarla que se dore, lo que hace que tenga después un sabor como avellanas delicioso. Cuando lo utilices en cualquier postre le va a dar un punto súper especial. Además lo vamos a combinar con unas manzanas ácidas, con lo cual vamos a tener el contrapunto perfecto entre dulzor, acidez y la cremosidad se la va a dar un glaseado con el que coronaremos este delicioso postre. Es un postre que se sale totalmente de lo común y con el que vas a triunfar seguro. ¡Vamos al lío! Y como siempre comienzo mostrándote los ingredientes, que ya sabes puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos esta receta tostando la mantequilla. Para hacer mantequilla tostada ponemos en una sartén o en una cacerola 282 gramos de mantequilla sin sal. Dejamos que se funda y que vaya calentando, y mientras vamos a ir removiendo. Vas a ver que va a ir formando espuma, primero va a ser un líquido turbio, luego se volverá transparente y creará un pozo como unas mijitas tostaditas, doraditas en el fondo. Pues eso quiere decir que ya está lista. Ten cuidado que no se te queme, que pasa de estar tostada a quemada en cuestión de segundos. Retírala del fuego, resérvala en un bowl. Fíjate, así tiene que quedarte con un color dorado bonito. Y ahora separa 50 mililitros y el resto por otro lado y lo reservas. Vamos ahora con el blondie. Para hacer este blondie, que ya es bastante dulce, vamos a utilizar manzanas ácidas. Esto es de la variedad Granny Smith, de las que son verdes. Picamos 2 manzanas y las ponemos al fuego. Le añadimos 30 mililitros o 30 gramos de sirope de arce. Si no tienes sirope de arce, puedes usar azúcar moreno. Un poquito de canela en polvo por encima, solo para darle un poquito de sabor. Y las vamos a tener salteando durante unos 8 minutos hasta que veas que queda enterita, pero que ya está cocinada. Mira, ¿ves? Esta está perfecta. Pues ahora retíralas del fuego y resérvalas, que vamos a hacer la masa del blondie. Para hacerlo tomamos la porción grande de mantequilla salada que hemos reservado y le añadimos 330 gramos de azúcar moreno, una cucharadita y media de esencia de vainilla. Ahí va. Y lo integramos bien con las varillas, solamente para disolver un poquito el azúcar en la mantequilla. Y ahora le vamos a añadir 2 huevos que deben estar a temperatura ambiente, pero se lo añadimos uno a uno. Primero añadimos un huevo y luego, cuando se haya integrado, añadimos el otro. Este postre es súper sencillo de hacer y es muy original porque tiene un sabor especial gracias a la mantequilla tostada y a la manzana ácida, que te va a encantar. Por otro lado, pon en un bol 290 gramos de harina de todo uso, una cucharadita y media de impulsor o levadura química tipo Royal, una cucharadita de canela en polvo, una pizca de nuez moscada que le va genial a la manzana, media cucharadita de sal y lo remueves todo muy bien. Haz que se repartan bien los ingredientes y ahora a la mezcla húmeda que teníamos antes le añadimos la mezcla seca que acabamos de hacer. Y con una pala o con una espátula vamos mezclando. Te va a crear una masa lisa muy bonita. Ahí va, fíjate, con un color dorado precioso y huele de bien que ni te imaginas. Ahora le añadimos nuestras manzanas salteadas y ya tenemos hecho nuestro blondie. La palabra blondie es un derivado del brownie, que brownie significaría en inglés morenito, que es de chocolate, pues este sería rubito, que viene de la palabra blonde, que significa rubio en inglés, porque no lleva chocolate, como puedes ver. Viértelo en una fuente que esté forrada con papel de hornear. La mía tiene 25 por 30 centímetros
y hornéalo en horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos. Cuando salga, debes pinchar una varilla y que te salga más o menos limpia. Aunque no es un bizcocho, no debe quedar esponjoso, queda humedito. Mira, así está perfecto. Ahora déjalo que se enfríe y mientras vamos a hacer el glaseado de mantequilla tostada. Para ello tomamos los 50 mililitros que hemos reservado de la mantequilla tostada y le añadimos 180 gramos de azúcar glass, unas gotas de esencia de vainilla y 30 mililitros de leche. Ahora mezcla con varillas para disolver los posibles grumos y te va a quedar un glaseado precioso, así palidito pero con puntitos marroncitos, que además está buenísimo. Bueno, ahora extiéndelo de forma uniforme sobre tu blondie. Importante que esté completamente frío para que no se funda la mantequilla. Y ya solamente nos quedaría dejarlo reposar 30 minutos en el frigorífico para que el frosting se endurezca y córtalo en cuadraditos. Así es como se presentan los brownies de forma tradicional, pues los blondie también. Y ya lo tienes. De verdad, esta receta es una explosión de sabor, además un sabor bastante peculiar, dulce pero también ácido gracias a la manzana. La mantequilla tostada le da un toque súper original. Te va a encantar, créeme. Bueno, y ya solamente queda agradecerte que hayas elegido mi receta, como siempre, decirte que te animes a prepararlo en casa porque está buenísimo y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, solo tienes que suscribirte a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta.